En el capítulo de cirugía general vamos a desarrollar ahora el tema de neoplasias gastrointestinales, cánceres del tracto gastrointestinal. Sobre todo vamos a enfocar en los temas más preguntados, que son cáncer de estómago y cáncer de colon. ¿Okay? En principio vamos a trabajar las neoplasias benignas más frecuentes del tracto gastrointestinal, que son en general los pólipos gastrointestinales. Ojo que no son las únicas neoplasias benignas. En el tracto gastrointestinal pueden aparecer lipomas y otros tipos de tumores benignos, pero los pólipos son las lesiones más frecuentes en algunas zonas, sobre todo en la zona colorectal por excelencia, y además son lesiones que en ciertos casos pueden tender a la malignización, pueden volverse lesiones premalignas. Los pólipos en el estómago se clasifican en tres tipos. En realidad hay más, pero estos son los más comunes, los más frecuentes y los que ustedes deben conocer. Los pólipos del estómago pueden ser pólipos hiperplásicos, que son los más frecuentes, pero la gran ventaja es que son pólipos que no malignizan o tienen muy bajo grado de malignización. Son principalmente benignos, ¿ok? Pero son los más frecuentes en el estómago. El otro grupo de pólipos en el estómago corresponden a los pólipos adenomatosos o más conocidos como adenomas. Estos sí, si bien no son los que más abundan en el estómago, son de alto riesgo de malignización. Los pólipos adenomatosos o simplemente adenomas son las lesiones premalignas o en todo caso son lesiones premalignas bastante frecuentes. Un detalle, en el estómago no son la principal lesión premaligna. Adelantándonos un poco al tema, en el estómago la principal lesión premaligna es la gastritis crónica atrófica, pero en el colon sí viene a ser el pólipo adenomatoso la principal lesión precancerosa o premaligna. El riesgo de malignización aumenta sobre todo cuando hay más cantidad y cuando hay un tamaño mayor. De hecho, los pólipos mayores a 2 centímetros, los pólipos adenomatosos mayores a 2 centímetros deben ser extirpados o resecados independientemente de que se haya convertido o no en un cáncer. Entonces, este es un concepto que tienen que manejar. Los pólipos adenomatosos se extirpan a partir de 2 centímetros en el caso del estómago. En el caso de la vesícula, por ejemplo, eso cambia. También hay pólipos adenomatosos en esta zona, porque en la vesícula se extirpan a partir de 1 centímetro. Mayor o igual a 1 centímetro, ahí aumenta su riesgo de malignización. Y el otro grupo de pólipos que deben manejar son los amartomas, los pólipos amartomatosos o simplemente amartomas. Son de bajo riesgo de malignización, de hecho se les considera pólipos benignos, pero están asociados al síndrome de Peutz-Jeghers, entre otros síndromes, al síndrome de Cowden, al síndrome de Banayan, Riley, Rubalcaba, etc. Peutz-Jeghers es probablemente uno de los más conocidos y preguntados, pero hay otros que ahora vamos a revisar. Entonces, en el estómago son estos tres. El más frecuente, el hiperplásico, pero el que más maligniza, el pólipo adenomatoso. En el colon, la gran mayoría, por no decir todos, son adenomatosos. La gran mayoría. Los pólipos adenomatosos son prácticamente la totalidad de los pólipos que hay en el colon. Estos pólipos pueden ser de tres tipos: tubulares, tubulovellosos o vellosos, según ya una subclasificación. Si ponemos el riesgo de malignización de cada uno de ellos, los tubulares pueden malignizar porque, ojo, ya son adenomatosos, o sea, ya tienen un riesgo de malignización. Los tubulovellosos en mayor posibilidad o probabilidad y los vellosos en mayor probabilidad. 3 cruces. De hecho, los vellosos entonces son los pólipos adenomatosos del colon recto que más pueden malignizar. Y ahí le ponemos alto riesgo de malignización. Pero ojo, los vellosos no son famosos porque solamente puedan malignizar. Son altamente secretores de agua y electrolitos. Entonces, ¿por qué generan deshidratación? Porque son muy secretores. Entonces generan hiponatremia, hipocalemia, con toda la sintomatología que eso pueda generar. Generan deshidratación, diarreas abundantes. Y son diarreas con sangre, porque también son tumores sangrantes. Entonces generan diarrea con sangre dentro de la clínica y eso genera deshidratación y una anemia crónica, ¿ok? Por su alta secreción de agua y electrolitos.
Los pólipos adenomatosos, tanto en el estómago como en el colon, son parte de la evolución hacia la malignización de los tumores. Inicialmente son pequeños pólipos que se comportan de forma benigna, aquí están los pólipos adenomatosos, y generan posteriormente una displasia que ya viene a ser el pólipo precanceroso, la lesión premaligna precancerosa por excelencia, y posteriormente evolucionan hacia un adenocarcinoma, que es la versión maligna. ¿Ok? Entonces, consideren en el tracto gastrointestinal a los adenomas, a los pólipos adenomatosos como una lesión importante dentro de la malignización. Ahora, ojo, no es la principal lesión premaligna en el estómago, sí lo es en el colon y recto. En el estómago ya comentamos un poco cuál era. En el estómago es la atrofia gástrica, la gastritis crónica atrófica, la atrofia de las vellosidades de los pliegues gástricos, ¿ok? Que ahora vamos a trabajar. Bien, esto respecto a la clasificación de los pólipos. Ahora, los pólipos en el tracto gastrointestinal deben diagnosticarse con procedimientos endoscópicos. Puede ser una endoscopía alta, si estamos hablando de pólipos en el estómago o incluso el duodeno, o puede ser una endoscopía baja, es decir, una colonoscopía, si estamos hablando de pólipos en la zona colorectal. Por supuesto que va a ser bastante complicado llegar con la endoscopía al intestino delgado, estoy hablando del yeyuno y el ileón, por su forma, su longitud y demás. Sin embargo, por eso, es a veces complicado diagnosticar pólipos en el intestino delgado, yeyuno y ileón, por su ubicación y porque las endoscopías no llegan a esta zona. Sin embargo, la mayoría de pólipos que están en el estómago y colon recto deben diagnosticarse con una endoscopía y una biopsia. ¿Qué pasa si alguna vez encontramos más de 100 pólipos adenomatosos en el colon, por ejemplo, o en el estómago incluso? Entonces estamos diagnosticando probablemente una poliposis adenomatosa familiar. La poliposis adenomatosa familiar es una condición genética, hereditaria, en la cual generación tras generación heredan la mutación de un gen que viene a ser el gen APC, ahora lo vamos a comentar. Y estos pólipos tienen alto riesgo de malignización por la gran cantidad y el componente y carga genética de mutación del gen APC que conlleva. ¿Okay? Cuando uno hace una endoscopía y encuentra pólipos en abundante cantidad, no es necesario tomarle biopsia a todos los pólipos. Lo más probable es que todos sean de la misma estirpe. Es decir, si hay un hiperplásico, probablemente todos sean hiperplásicos. Si hay un amartoma, probablemente todos los pólipos que estamos viendo sean amartomas. Y hay igualmente con los adenomatosos. Bien. Entonces, esta parte está sencilla. Ahora, el manejo de los pólipos gastrointestinales debe ser idealmente una resección endoscópica con asa, que es como están viendo acá. El tema es que no todos los pólipos son tan factibles de extirparlos como este pólipo pediculado que estamos viendo. Para eso deben reconocer que hay pólipos pediculados y pólipos sésiles. Un pólipo pediculado es el que tiene su tallito, como están viendo acá, pero un pólipo sésil es el que no tiene un tallito y está adherido con una gran base a la mucosa. Entonces, evidentemente la resección endoscópica con asa, con este asa que estamos viendo en esta imagen, va a ser mucho más sencilla en un pólipo pediculado, pero el manejo es el mismo en el sésil, que es el de la izquierda. Pero ¿cuál es la diferencia? En un pólipo sésil nosotros debemos hacer una inyección de cloruro o agua destilada en esta región, les voy a mostrar. Con una agujita bastante fina, se inyecta líquido para generar un edema y una separación del pólipo respecto de la pared intestinal. Entonces, al inyectar líquido, se separan las paredes y eso hace que el asa pueda ingresar de una forma más fácil en la base del pólipo. La idea es, como en toda resección tumoral, que los bordes queden libres. Entonces, si bien la resección endoscópica es el manejo de elección, cabe la posibilidad, sobre todo en los sésiles, que los bordes queden todavía con restos de tejido del pólipo. En ese caso, o ante la dificultad técnica de realizar la resección endoscópica, debe hacerse una resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque en el colon los pólipos adenomatosos tienen alta probabilidad de malignización, entonces deben ser resecados. Muy bien, esto respecto al diagnóstico y manejo de los pólipos gastrointestinales.
Ahora, los pólipos gastrointestinales pueden desarrollar distintos síndromes polipósicos, o sea, síndromes asociados a pólipos. Y entre ellos, el síndrome más importante viene a ser el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de poliposis adenomatosa familiar se define como la presencia de más de 100 pólipos en la colonoscopia y que tienen un componente hereditario, un componente genético. La región donde más abundan estos pólipos son el colon y recto, sí, son las más frecuentes. Sin embargo, puede haber presencia de pólipos en el contexto de una poliposis adenomatosa familiar en el duodeno, en el estómago, en el resto del intestino delgado también, sobre todo el duodeno. Pero el colon y recto son las zonas más comunes. Ahora, cuando se encuentran más de 100 pólipos en una colonoscopía, y usualmente uno ya sabe que puede encontrar esto porque hay un componente hereditario, la generación anterior puede haber tenido esta cantidad de pólipos, hay que hacerles todo su screening genético y de hecho se busca mutación del gen APC. Si se confirma la mutación del gen APC, entonces entra dentro del diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar y su riesgo de desarrollar cáncer es cercano al 100%. Y esta malignización ocurre a partir de los 40 años. Por eso es que los tamizajes de cáncer de colon que usualmente inician a los 50 años, en el caso de poliposis adenomatosa familiar y con alto riesgo de cáncer, inicia mucho antes, a los 40 o incluso en algunos casos puede iniciar a los 30 años con screenings anuales incluso. Pero ya estamos hablando de screening bastante, con un riesgo bastante elevado cercano al 100%. Bien, existe un concepto llamado poliposis adenomatosa familiar atenuada en el cual en la colonoscopía se encuentran un promedio de 30 pólipos. No llegan a encontrarse los 100 pólipos como mínimo, que suele ser característico de la poliposis adenomatosa familiar. Igual tiene la misma probabilidad de mutación genética. También va a desarrollar cáncer de colon, pero inicia en edades más avanzadas. ¿Ok? Ahora, los síndromes, la poliposis adenomatosa familiar, incluso la atenuada, pueden tener otras complicaciones o asociaciones más que complicaciones. Podrían incluso acá corregir el subtítulo. Pueden estar asociados a pólipos duodenales. Y el problema de los pólipos duodenales es que a veces podrían ocurrir cercanos a la ampolla de Vater, tumores periampulares, ¿no es cierto? Y a pesar que es inicialmente un tumor benigno, aún no necesariamente maligniza, puede obstruir la vía biliar y generar colangitis, obstrucciones de vía biliar en general, un paciente histérico y todo lo que ustedes conocen como obstrucción de vía biliar principal. Entonces, puede estar asociado a la presencia de pólipos duodenales y periampulares. Pueden aparecer pólipos sobre todo en el fondo gástrico. No lo confundan con los adenocarcinomas del estómago, que suelen estar más asociados a la atrofia de los pliegues gástricos, ¿no? a la gastritis crónica atrófica. Entonces puede haber pólipos en el fondo del estómago. Puede haber tumores desmoides, tumores periampulares que ya lo comentamos, hipertrofia del epitelio pigmentado de la retina, es decir, a nivel de la retina puede haber hiperpigmentación de sus epitelios, incluso con cierto engrosamiento benigno. No necesariamente va a ser un cáncer acá, pero tiene asociación. Anomalías dentales, ya sea dientes supernumerarios, un diente adicional que no debería estar, o ausencia congénita de algunos dientes. Entonces, son hallazgos que a veces clínicamente uno debe hacer sospechar que podría estar apareciendo otra alteración en el tracto gastrointestinal, y estamos hablando de los pólipos adenomatosos familiares, ¿no es cierto? Entonces, consideren estas asociaciones como parte de su estudio clínico y cuando les pregunten algo de esto, ¿no? El tratamiento de los pólipos gastrointestinales es quirúrgico precoz. Debe realizarse la colectomía total en edades tempranas, en la juventud. Uno no va a esperar a los 30 o 40 años a que malignice, ¿no es cierto? Entonces, una vez diagnosticado en la adolescencia, juventud, usualmente la presencia de los pólipos, la mutación genética, debe realizarse la colectomía total. ¿Por qué? Porque existe un 100% de probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, todo el colon debe extirparse. Colectomía total. Y cuando sacan el colon, ahí viene esta imagen, sacan todo el marco cólico y se quedan con el íleon. Una opción es hacer primero de frente, la conexión del íleon con el recto. Pero ¿qué va a pasar acá? No olviden que el íleon
no se adapta todavía a reabsorber tanta agua y el paciente puede desarrollar diarreas bastante abundantes y generarle una dermatitis bastante severa muchas veces en las zonas perianales, ¿cierto? Entonces, muchas veces se desarrolla todavía una adaptación del ileón usando una ileostomía. Entonces, el paso inicial suele ser ileostomía, o sea, se saca el colon y luego se hace una ileostomía para empezar a generar una adaptación del epitelio del ileón y pueda generar mayor absorción de agua y las heces puedan salir, no como el colon, pero con cierta mayor formación, más secas, entre comillas. Y posteriormente no vamos a vivir con ileostomía toda la vida, como están viendo acá. A veces se realiza parcialmente, junto a la ileostomía, ya se va uniendo el resto de parte del ileón al recto, se hace una ileo-rectoanastomosis y en algún momento se cierra la ileostomía cuando ya ha habido una adaptación del epitelio bastante importante. En algún momento vamos a tener que vivir sin ileostomía, entonces el proceso suele ser colectomía total, con su ileostomía y al final una ileo-rectoanastomosis. ¿Por qué? Porque ya no hay colon. El tratamiento es quirúrgico, preventivo, antes que se desarrolle la primera célula maligna. Usualmente alrededor antes de los 30 años se realiza este procedimiento. En algunos casos en personas incluso alrededor de los 20 años, en algunos países todavía lo realizan, sobre todo cuando hay alta probabilidad de desarrollar cáncer. Bien, eso respecto a las complicaciones, asociaciones de los síndromes polipósicos, sobre todo la poliposis adenomatosa familiar. Otros síndromes polipósicos que tienen que manejar incluyen el síndrome de Turcot. El síndrome de Turcot incluye pólipos adenomatosos, adenomas en el tracto gastrointestinal, que puede ser intestino delgado, grueso o incluso estómago, asociados a tumores primarios del sistema nervioso central. Ojo, esa no es una metástasis. Son pólipos benignos, que pueden malignizar por supuesto, asociados a un tumor primario, un glioma. Por eso dicen, a veces a Turcot le dicen el síndrome pólipo-glioma, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central. No confundan el síndrome de Turcot, que es del sistema nervioso central, con el síndrome de Gardner, que incluye pólipos adenomatosos, también en intestino delgado, intestino grueso, pero con osteomas múltiples. Aparecen osteomas en los huesos y en los tejidos blandos. Y puede verse una imagen muy similar así, con múltiples tumoraciones, a nivel craneal, a nivel facial, etc. Entonces, Turcot es en el sistema nervioso central y Gardner en hueso y tejidos blandos. En ambos casos están asociados a pólipos adenomatosos. El síndrome de Lynch, y tiene un asterisco, ¿por qué? Porque también lo ven en gineco, ¿no? Porque es un síndrome de cáncer hereditario, pero no está asociado a pólipos, a diferencia de Turcot y Gardner, que sí están asociados a pólipos. En gineco ven bastante esto porque hay dos tipos, ¿no? El síndrome de Lynch tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 solo asociado al cáncer colorectal y el tipo 2 asociado a cánceres extracólicos, entre ellos el cáncer de endometrio. Entonces, no les hemos puesto acá el Lynch sobre todo para que no vayan a confundirlo con Turcot y Gardner, que sí están asociados a pólipos. Y tienen criterios de diagnósticos y demás incluso acá, el Lynch. Otro síndrome que deben recordar es Peutz-Jeghers, que es bastante más conocido y preguntado, pero en este caso no está asociado a pólipos adenomatosos, sino a amartomas. Amartomas en intestino delgado, intestino grueso, asociado a hiperpigmentación de zonas cutáneas periorales, los labios, en la boca, en las zonas periorales, incluso en zonas proximales del esófago. No olviden que el esófago tiene un epitelio poliestratificado, no queratinizado, muy similar, aparte de las regiones labiales, a zonas cutáneas. Así que también puede estar asociado esta pigmentación. Ahora, en Peutz-Jeghers hay alteraciones de genes supresores de tumores. No es que estos amartomas se malignicen, sino que al estar asociado a genes supresores de tumores, ciertos cánceres podrían aparecer con mayor probabilidad, entre ellos el cáncer de páncreas, estómago, intestino delgado, mama, pulmón, útero, ovarios, testículos, etcétera, etcétera. Son varios. ¿Ah? De hecho, los más conocidos entre ellos suelen ser páncreas, mama, son los más pueden aparecer. Por su frecuencia también, ¿no? Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que no es una malignización del pólipo, sino una asociación por alteración de genes supresores de tumores. Eso con Peutz-Jeghers.
Otro síndrome que deben recordar es el síndrome de Rubalcaba. Y en el primer guión están los otros nombres, porque se le conoce también como síndrome de Banayan-Riley-Rubalcaba, o simplemente Rubalcaba. A veces le van a decir síndrome de Banayan-Riley, o simplemente síndrome de Riley. Aquí incluyen amartomas, al igual que Peutz-Jeghers y amartomas en el intestino delgado, en el intestino grueso, pero asociado a macrocefalia, aumento del tamaño de la cabecita, múltiples lipomas en diferentes regiones del cuerpo y lentiginosis genital, entre otros hallazgos, pero estos son los más importantes. Entonces, Rubalcaba y Peutz-Jeghers, amartomas en el tracto gastrointestinal, y eso lo diferencia del síndrome de Cowden, que también lo conocen como una genodermatosis, una alteración cutánea, porque aquí aparecen amartomas, pero no solo en la zona, en el intestino delgado y grueso, sino en regiones de partes blandas también, en el rostro, en muchas partes del cuerpo. Entonces, Peutz-Jeghers y Rubalcaba tienen sus amartomas en el tracto gastrointestinal, pero Cowden los tiene fuera, en regiones cutáneas además. Amartomas múltiples, y por eso el otro nombre que a veces le ponen, que es un tipo de genodermatosis. Una dermatosis con una base genética hereditaria. Muy bien, estos son los síndromes polipósicos. En algunos de ellos sobre todo en aquellos que están asociados a pólipos adenomatosos o a poliposis adenomatosa familiar, el tratamiento va a ser quirúrgico, incluyendo resección del colon, ¿okay? Una colectomía total.